año siguiente. Aquí quedaban el editorial Norma, me acuerdo. Estamos en vivo, dice acá. A ver si ya estamos. Ya. Buenas noches, amigos de Centroamérica Cuenta. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Santiago. Hasta Ciudad de México y Bogotá. Qué alegre tenerlos por aquí. Buenas noches, Claudia. Mil gracias por la oportunidad, por la invitación. Bueno, para nosotros es un lujo juntar a Bogotá y Ciudad de México, a Alberto Barratisca y a Santiago Gamboa, en estos autores en cuarentena, que esta noche van a conversar sobre creación, encierro, lectura, recetas de cocina, cualquier cosa que ellos decidan platicar. Muchísimas gracias por recibirnos y les quiero recordar nada más que nos vamos a ver esta semana, el día de mañana, con Luis Chávez, el escritor tico, conversando con Alexandra Ortiz, y el día miércoles a la española Nuria Barrios conversando con Antonio Lucas. En nuestras redes sociales vamos a poner la información de los horarios y nuevamente los autores. Muchas gracias y los dejo entonces acá con Alberto Barratisca y Santiago Gamboa. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Santiago. Hola, Alberto. ¿Cómo te trata la cuarentena ya en Ciudad de México? Pues ahí va, poco a poco, vamos lidiando. ¿Tú qué tal? Bien, bueno, en realidad Claudia me presentaba en Bogotá, pero en realidad yo estoy en Cali, Colombia. Es cierto. Que lo que me da una ventaja muy grande porque la gente en Bogotá lo está pasando terriblemente mal por el frío y bueno, y porque es el foco más fuerte en Colombia en este momento, ¿no? En Bogotá llegó a haber toque de queda. Yo no sé si sigue habiendo ahorita o no. Sí, no, en Bogotá hay una cantidad de acciones de prevención extraordinarias. Nosotros tenemos una alcaldesa maravillosa que se llama Claudia López y que prácticamente empezó hace 4 meses, pero que ha tomado como, digamos, las riendas de lo que ha sido el liderazgo en lo que tiene que ver con sanidad. Pues sí, el gobierno ha hecho cosas, pero sobre todo el presidente Iván Duque lo que ha hecho es seguir en muchos momentos las iniciativas de Claudia. Es la primera vez desde que yo tengo memoria que Bogotá lidera de alguna manera el país. Muchas de las cosas que Claudia está haciendo las están reproduciendo en las demás ciudades. Oye, pero ¿y en Cali, en Cali la cuarentena es, digamos, tu cuarentena es rigurosa, real o tú puedes salir? No, lo que pasa es que sí, yo puedo salir. A ver, acá se han inventado un sistema que es por número de la cédula. Entonces, unos números salen el lunes, otros el martes, así. Y luego, el sábado y el sábado salen los pares y el domingo los impares. Entonces, yo puedo salir un día de la semana, que a mí me cae el jueves, y luego el domingo porque soy en par. Y puedo salir con mi hijo, con un menor. Un menor puede salir con un mayor el día que el mayor sale. Entonces salimos y damos vueltas. Pero sales con mascarilla, Mascarilla, no, es ¿sí? absolutamente obligatorio. Si te pillan sin mascarilla, te clavan una multa de aproximadamente $250. Wow. ¿Cómo es para ti allá en Ciudad de Sí, no, México? digamos, fíjate También que es... en Ciudad de México hay algo interesante que yo creo además de cara al resto de América Latina, que es que el gobierno de alguna manera ha confiado en la ciudadanía, para decirlo de alguna forma. Aquí no hay ningún tipo de prohibición, digamos, no hay ningún tipo de línea de autoridad. Sí hay prohibiciones con respecto a empresas y a trabajos, digamos, ¿no? Pero aún así hay algunas que no lo cumplen. Pero yo podría salir si quisiera, ¿no? Podría ir, caminar por mi casa, por mi cuadra. Aquí hay una combinación de un gobierno que está dando una cantidad de mensajes e informaciones, pero de una ciudadanía muy consciente. Y yo creo que eso ha sido muy importante. Entonces no hay este golpe como autoritario, o no ha sido necesario, por lo menos por ahora, y parece que ha funcionado. Eso es interesante. Ahora, yo no he salido. No ha salido. Todo este tiempo. Oye, Alberto, ¿y qué sabes de Caracas? ¿Qué sabes de Venezuela? Porque acá nosotros estamos hasta más cerca que tú, Claro. pero las noticias son muy contradictorias y luego tenemos este dolorosísimo éxodo de venezolanos que están ahora tratando de regresar a Sí, Venezuela. en principio, fíjate que justamente investigando, yo participo a veces en un espacio que se llama La Silla Vacía, en un medio
¿no? Sí, lo conozco de Colombia, sí. Donde Colombia, donde hay mucha información y donde uno de los puntos es la migración venezolana. Y en estos días se veía que, aunque es una noticia mediática, tampoco es tanto el volumen de venezolanos que están regresando. Se calcula que en Colombia hay casi 2 millones de venezolanos y deben haber regresado 15.000, quizás. Entonces es un número muy pequeño. Pero sí, lo que pasa es que el gobierno venezolano, la sociedad venezolana en general es tan opaca que no se sabe mucho. Digamos, un día aparece Maduro diciendo aquí no ha llegado ningún, aquí no hay, hoy no ha habido ningún caso de coronavirus. Al día siguiente dice que hay 60. De todos modos, yo sí creo que hay una condición importante en Venezuela, que era un país aislado desde antes. Es decir, en Venezuela, por las circunstancias mismas que van desde la precariedad económica, la crisis, la relación con las aerolíneas, hasta las sanciones norteamericanas, fue teniendo cada vez menos vuelos. Y esto fue un virus que empezó por el aire. Digamos, un poco lo que se explica en la situación de Guayaquil es que la relación de la migración española con Guayaquil es fundamental y muy importante. Y quizás por eso hubo tantos casos. A Venezuela llegaban 3 vuelos internacionales al día. O sea, nada. Algo muy fácil de monitorear con exámenes, etc. Entonces yo creo que eso, en este caso, por lo menos le ha sido una ventaja para el país, ¿no? Sí, eso he visto. Bueno, es el caso de Bogotá. Bogotá, el coronavirus llegó por el aeropuerto El Dorado. Claro. Eso está clarísimo. No, aquí, pues como tú sabes, la relación con Venezuela pues es muy tensa porque pues hay una serie de, bueno, acá, como tú sabes, la autoridad que se reconoce de Venezuela es Juan Guaidó, pero el problema es que cuando hay, por ejemplo, hace unos días, cuando unas lanchas del ejército misteriosamente aparecieron en el río Orinoco, se soltaron y aparecieron en Venezuela, entonces, ¿a quién se las piden? Si ellos no reconocen el gobierno de Maduro, entonces le piden a Juan Guaidó las lanchas, pero las tiene Maduro. Lo mismo con una mujer que se escapó, una senadora Sí, claro, que estaba una detenida y que hora se escapó. Entonces, aquí le piden a Juan Guaidó, pero la senadora la tiene y está en Caracas. Entonces, es decir, hay una situación un poco, en fin, que espero que se resuelva muy pronto. Pero efectivamente, lo que acá se dice también, y muchos venezolanos que viven acá, como tú sabes, dicen eso, que el aislamiento al que llegó Venezuela, de alguna manera y por absurdo, pues la ha protegido. Ahora, nosotros tenemos en Colombia, por el sur también, Brasil. Claro. Entonces, el departamento, digamos, la región de Colombia en este momento que tiene un impacto mayor es Amazonas, que es precisamente la que tiene frontera con Brasil. Claro. Pues es un pequeño puerto, es una ciudad muy pequeña y muy empobrecida también, que tiene apenas un hospital muy poco importante y entonces lo están pasando muy mal. Han tenido que traer enfermos a Bogotá, se han dañado las cosas. Bueno, es una situación porque nosotros, pues claro, el foco de Brasil sí es muy poderoso y muy complicado. Yo entiendo que en la frontera, del lado venezolano, Venezuela y Colombia comparten una frontera enorme que tú Enorme, sí. lo conoces. Y lo que hizo el gobierno venezolano de alguna manera fue aislar de manera inmediata y autoritaria sin ningún a todo el que venía pasando. A todo el que venía a la frontera lo consideraba como un sospechoso, no sé si le tomaban la temperatura o no, y lo enclaustraban, lo metían en una tienda y lo dejaban ahí un buen tiempo, unos 14 días, me figuro yo, para evitar esta dinámica del contagio, ¿no? Ahora, Sí. bueno, pero el problema venezolano nos daría para hablar horas, digamos. Para hablar horas y horas, sí. Y toda esta sí, situación sí. De Guaidó, que tú mencionas muy bien, porque el problema de Guaidó es que es un gobierno simbólico, no real, digamos, ¿no? Y entonces se puso como a nombrar ministerios y tiene alguna relación que le funciona con el petróleo y con Estados Unidos, pero con los otros países, pues digamos, Guaidó es un presidente, entre comillas, interino, pero que no tiene policía, no tiene ejército, no tiene impuestos, no recauda impuestos, no tiene un poder como real. Y ahora la situación en Venezuela está muy mal y yo diría, y si quiere, digamos que más que el coronavirus y que la pandemia, el problema de la escasez de gasolina es lo que me parece a mí que puede ser una bomba de tiempo en Venezuela. Es decir, en Venezuela bueno, pasó... la caída de los precios del petróleo y la escasez y las sanciones y el mal manejo de la industria. Mira, yo estuve en enero en Caracas
y te voy a contar como la experiencia. Yo iba a Caracas, agarro mi carro que tengo ahí, mi apartamento, y voy a llenarlo de gasolina. Pero no tengo plata porque la moneda ha cambiado tanto, se devalúa de tal forma que los billetes que yo había dejado ya no me sirven. Llamo a un amigo y le digo, oye, ¿puedo pasar por tu casa? ¿Me prestas algunos billetes que funcionen para echar gasolina? Y me dice, no, no te puedo dar dinero porque el dinero lo compré, digamos, ¿no? Necesito esos billetes. Pero no te preocupes, tienes unas galletas en tu casa, ve y le pagas al señor la gasolina con unas galletas. Es una situación rarísima. Entonces tú vas, Claro, fui a la bomba de gasolina, a la estación de gasolina, entré, había un señor, conseguí 2 billetes que pensé que me funcionaban y le dije, póngalo lleno, no tenía tanto, y me lo puso lleno y le di los 2 billetes que tenía. Él los miró así, me dijo, muchas gracias, y los metió como en una cajita que era de plástico, como que era un pequeño museo de billetes viejos y servibles, digamos, ¿no? Es decir, la gasolina no valía nada. Llené el tanque de un Corolla y no pagué nada. Y me pasó 2 o 3 veces. Alguna vez tú le dabas, si le dabas una plata, pasa que la moneda se devalúa de tal manera que las máquinas surtidoras en las cifras que dan ya no sirven. No tienen ninguna ya no relación sirven. con la moneda. Entonces, bueno, entre ese enero que yo estuve y llené el tanque y ahora, la semana pasada, si yo quisiera llenar el tanque de gasolina, las colas son tan enormes que tengo que acudir al mercado negro. Entonces, una gente llega con un coche, llegaría al estacionamiento de mi edificio y yo tendría que pagarles y ellos pasarían la gasolina de su carro al mío y tendría yo que pagar $3 por litro. Es decir, que pasó de ser la gasolina más barata a la más cara del mundo en cuestión de 4 meses. Ay, Dios Eso mío. ya puesto en perspectivas sociales puede ser el horror, porque, digamos, los grandes sectores populares que utilizan bombonas de gas y todo eso se transporta en carros. Es decir, la perspectiva en un horizonte muy cercano es que no haya gas, no haya productos alimenticios. Va a haber yo tengo mucho temor porque creo que Venezuela puede estar al borde de una crisis peor que la que tenemos ahorita. Pues fíjate, aquí en Colombia lo que el coronavirus también ha puesto de manifiesto es la terrible perversidad y desigualdad de un país que no puede, o sea, no se puede vivir así. Es decir, es un país en donde pues el 40% de la población, en el día en que se cerraron las ciudades y se llamó a la gente al aislamiento, pues el 40% de la población que vivía del rebusque diario, que vivía de la venta informal, de las calles, pues fue terrible. Es decir, quedaron en una situación, pues empezaron a ver ideas, empezaron a intentar conseguir subsidios, pero como suele pasar pues, en países como Colombia, pues rápidamente los subsidios se fueron, obviamente, a los amigos del gobierno, a las empresas que han apoyado al gobierno. Es decir, una situación de corrupción que a su vez también ha sido denunciada por la prensa. Entonces, porque digamos, Colombia es un país terriblemente, bueno, tú lo conoces muy bien, terriblemente bipolar, en donde después del proceso de paz creíamos que iba a surgir una nueva sociedad y resulta que no, porque hubo hay toda una parte de Colombia que no, que se niega pues a dar un paso adelante, etcétera, y sigue siendo un país terriblemente. Yo todavía tengo miedo de los estallidos sociales, porque me parece, es decir, si ahora están empezando a abrir y la gente está empezando a poder salir otra vez, entre otras cosas, porque si no lo hacen, ya había habido casos de supermercados donde la gente entraba violentamente, donde había problemas ya de prácticamente de estallido social, situaciones casi que no revolucionarias, porque eso no estaba organizado por ningún tipo de ideología, sino sencillamente en la desesperación y un poco la locura, ¿no? Mira, pero hablemos para que la gente no sé si nos están viendo, No no. se entristezca más. Exacto. Cuéntame, ¿qué estás leyendo? Oye, una cosa, porque de aquí en adelante lo que nos queda es hablar de la recesión económica, del futuro que viene, y vamos a terminar deprimidos. Mira. Bueno, más bien cuéntame qué estás leyendo, cómo te has, es decir, cómo ha sido tu vida de escritor y de lector Sí, fíjate durante que este coronavirus. yo
he tenido que trabajar igual, digamos, yo trabajo y hago bastante de televisión, de eso vivo, digamos. Entonces, por suerte, digo, al menos en estos momentos, tenía unos proyectos pendientes, entonces he seguido de alguna manera con un ritmo que me permite mantener como cierta rutina con mi trabajo. No, a mí me ha asombrado un poco, y yo no sé, de repente tú sí has leído, pero a mí no me ha dado ninguna ganas en esta cuarentena ni desde el principio de volver a leer algún libro que tenga que ver temáticamente con pandemia, es decir, pero para nada, es decir, más ¿Sí? bien no me pareció como interesante decir, bueno, era momento para que vayamos a leer de nuevo La Peste. No, Pero es que más mire, bien, yo creo no, que hay como dos, por lo menos lo que yo he visto en mis amigos lectores, hay como dos formas de, dos filosofías. ujú, Una que es los que han querido ir a leer La Peste, el de Camerón, claro, claro. La Máscara de la Muerte Roja. Pero, Yo de alguna manera agarré los libros, leí unas páginas, no los leí todos, por supuesto, pero ya, como que en los primeros, en la primera semana. Y, pero luego hay otro grupo que son los que dicen, no, todo lo contrario, todo lo que más claro, bien me saque, ¿no? eso, Y yo rápidamente me pasé a ese grupo sí. y estoy muy contento, te cuento, Yo también creo, porque digamos, yo tenía dos libros, hay un escritor ruso que se llama Sergei Dovlatov, yo no sé si lo conoces, publicado poco en España, tiene unos libritos, es un tipo al cual Brodsky ayudó a salir de la Unión Soviética y lo llevó a Nueva York y en Nueva York siguió bebiendo vodka hasta que se murió, digamos, ¿no? Y publicaba como sus novelas, publicó algunas por entregas en el New Yorker, digamos. Una novela preciosa que se llama El Compromiso, que relata un poco su experiencia como periodista, ¿no? En la Unión Soviética y donde pone lo que ocurrió y la noticia que tenía que hacer él para el periódico del partido. Es una cosa muy bien. Y ha sacado una editorial española un libro que se llamaba Oficio, que son como anotaciones del fragmentos como de diario. Y entonces lo tenía ahí desde hace tiempo y dije, me parece perfecto. Y me puse a leer eso. Y seguí por esa onda y me leí también Bienvenida a casa de Lucía Berling, que también es otra cosa que me pareció maravillosa porque pues Lucía, unos diarios de Lucía Berling, unas cartas de Lucía Berling que además tienen como un periplo porque narra su vida adolescente en Santiago, después también Alburquerque, en México, en Nueva York, y pues de estas vidas como atormentadas de mujer con 4 hijos, queriendo ser escritora, siendo alcohólica, 2 maridos. Me parecía fascinante. Digamos, estaba como un poco en la onda que tú dices del otro grupo, nada que ver como con las tragedias de la pandemia, etcétera. nada que ver. No, mira, yo me fui a cosas, fíjate, por ejemplo, me dieron, yo alcancé, tuve la suerte de alcanzar e ir a España, a hacer inclusive una gira de promoción de mi última novela, Será larga la noche, y alcancé a estar en el Barcelona Negra, alcancé a estar en La Coruña, alcancé a estar en Bilbao, donde inclusive por primera vez en mi vida y de puro desocupado fui a un partido de fútbol y vi Wow. al Barcelona contra el Athletic de De Bilbao. Bilbao. Y desde ese día me hice hincha del Athletic de Bilbao, porque yo tengo apellido vasco, entonces allá todo el mundo me saludaban con gran respeto. Pareció maravilloso. A mí ya, allá me respetan, aquí no. Entonces, bueno, en ese viaje pasé por Barcelona por la casa de un amigo editor, Pérez Ureda, y Pere me regaló la última y me dijo, mira, esta es la mejor traducción que existe, la definitiva, la mandé a hacer, la acabo de publicar, del Conde de Montecristo. Wow. Y es un libro que tiene 1400 páginas. Sí, claro. Entonces, pues yo en mis años, yo viví 10 años en París, como tú sabes, pues yo leí, no todo el Conde de Montecristo, pero leí partes. Y para mí el Conde de Montecristo en la mente, pues se reducía más o menos a la historia de Edmundo Dantés, que lo Claro. traicionan un poco de Sí. personas, Y va al va a la castillo de If. cárcel, El va al castillo de castillo de If. If, Claro. hace amistad con el abate Faría, Faría, se claro. escapa y después recupera el tesoro y se hace rico. Pero lo que
Y entonces empecé a leer el libro para Ujú. ver la traducción, las primeras páginas, y quedé enganchadísimo. Y me di cuenta de que realmente yo no había leído ese libro y que Ujú. toda la historia que yo daba por la historia del Conde de Montecristo, Ujú. en realidad transcurre en las primeras 200 páginas y luego hay Sí, 1000 sí, de las que yo no recordaba nada y que nadie cita nunca, que es sí. una cosa extraordinaria, que es la construcción lenta La y venganza. meticulosa de la venganza. Sí, sí, una organización del rencor maravillosa. Maravillosa, pero es una cosa increíble porque ese libro fue escrito por entregas, es decir, lo iban Claro, publicando, el folletín. Ujú. y he aprendido muchísimo porque cada capítulo es, bueno, de alguna manera tiene mucho que ver incluso con tu trabajo Ujú. cuando escribes series, Ujú. porque cada capítulo tiene, o casi que yo podría, y yo creo que tú también, Ujú. podría, yo creo que puedo saber en dónde terminaba el de la semana, Claro. porque él hace esos cierres Sí. espectaculares, maravillosos. Ujú. Mira, varias veces me he visto en lágrimas, Sí. ¿no? No, no, no. Terminando un Y capítulo. ¿Qué? claro. Entonces, es una lección. Ahora, me he dado cuenta de cosas maravillosas. Por ejemplo, no pierde tiempo en las conexiones entre capítulos. Las Sí, historias generalmente los capítulos consisten generalmente en dos personas o tres hablando. sí. Eh, Rápidamente las uniones para que la historia avance, las uniones las hace muy rápido, se va al diálogo y luego en medio del diálogo recuerda cómo llegó ahí. Son Ujú. muy pocas las cosas como hipnóticas, es maravilloso, o sea, realmente es un libro que visto con calma es una enciclopedia de consejos para escribir. Sí, es una maravilla. Es Y una, fíjate que en televisión, yo durante, José Ignacio Cabruja, que fue un maestro, era un dramaturgo que tiene una obra extraordinaria de teatro que se llama El día que me quieras, sobre cuando fue Gardel a Caracas, y es una revisión de la izquierda latinoamericana extraordinaria, ¿no? Él, que trabajaba en televisión, siempre decía que si uno tenía un problema en algún momento con alguna teleculebra, tenía que acudir de inmediato al Conde de Montecristo, ¿no? bueno, Y claro, eso era no, la claro. solución de una cantidad de cosas. Y yo lo apliqué, yo trabajé durante un buen tiempo en México hace años, como, como doctor de telenovelas. Es decir, cuando alguna telenovela iba mal, algo así me llamaban y yo tenía que llegar y tratar de arreglarla, digamos, ¿no? Es Y como siempre me como el Mr. recordaba, Limpio de Pulp Fiction, pero con las exacto, telenovelas. exactamente. Y entonces, invariablemente recordaba Cabrujas que el Conde de Montecristo funcionaba, es decir, llegar, ver un poco como la situación, matar a varios personajes y empezar una nueva historia con alguien que es injustamente acusado, metido preso y que organiza su venganza y que regresa sin que Sí, nadie lo reconozca, ¿no? sí, Y minuciosamente administra ese dolor que además es legítimo, digamos. No, a mí me parece sí, también sí, una obra sí. maestra. No, mira, es que ahora que la estoy releyendo y que ya voy en la página algo así como 800, Ujú. me he dado cuenta que es posiblemente la más grande novela de aventuras. Ujú. Sí. Pero atención, porque a veces, por ejemplo, hay unas conversaciones. Después, leyendo me volví a interesar por Dumas Padre, Ujú. ¿no? Sí. Y me di cuenta en la biografía que él escribía junto con otro escritor que se llamaba Antoine Badet, y el otro escritor era como una especie de colaborador en los temas históricos. Ujú. Entonces, me he apasionado tanto por esos dos, por esa colaboración entre los dos, que inclusive te puedo casi asegurar qué partes escribió bueno, el historiador. Claro, cada vez que hay la Claro, historia de una esmeralda que él va a traer de regalo, claro. ves la mano del otro. En cambio, Dumas era el genio para eso, para poner a los personajes en situaciones que el lector no podía soportar, la Claro. curiosidad y la emoción. A mí me ha pasado de casi saltarme, Ujú. quedarme, bueno, la fuerza de los diálogos. Sí, Es impresionante. claramente. O sea, realmente, el Conde de Montecristo es la enciclopedia de los diálogos Oh, literarios. Ahora, te digo una cosa, el personaje, para pasar inadvertido, firma de vez en cuando Sinbad el Marino. sí, Y eso es una cosa recurrente en él. sí.
y ya se me está inclusive ocurriendo que tal vez la mención que hace James Joyce en Ulises a Sinbad el Marino provenga de ahí, Bien, porque me claro. parece que viene más, el tono que usa Joyce es más como sacado del Conde de Montecristo Cristo. que de quién Sí. sabe qué otra lectura. Sí, como guiño o homenaje, es verdad. Sí. Pero Y mira, a mí se me había olvidado, impresionante, de verdad. impresionante, impresionante libro. Luego la historia de Dumas, que hizo muchísimo dinero con sus novelas y todo lo derrochó. Y Bueno. finalmente se peleó con este otro escritor que entonces escribieron juntos los Tres Mosqueteros, 20 años después, etcétera. Sí. Vizconde de Las Braganza. novelas de más éxito las escribieron juntos. Después se pelearon. Dumas se quedó digamos, con las novelas, pero le tuvo que pagar una plata grande al otro. Y Dumas murió en la miseria y en cambio el otro murió riquísimo, aunque el otro nunca jamás volvió a tener éxito en nada. Esas historias curiosísimas que pues hoy no pasarían o no sé si a lo mejor están pasando Pues quién y no lo sabe, sabemos. capaz de que es una biopic, la de Dumas, muy buenísima. Oye, y estás escribiendo, antes hablábamos de la cantidad de libros que quizás salgan de esta pandemia. Que yo no sé si será bueno o malo, digamos, ¿no? Pero, Sí, no, pues yo creo que, no, yo estoy escribiendo una novela, claro, y la llevo muy adelantada, porque obviamente, pues aquí, a ver, yo creo que para un escritor la vida, bueno, como era yo, pues mi única actividad es esta, y también soy columnista de algunos medios de prensa, pero digamos que es con los mismos músculos y en la misma silla. Entonces, para mí, el trabajo pues es en el mismo lugar, no se ha modificado. Lo único que cambia es que pues mi familia está en la casa. Ahora, tengo la suerte de vivir en una casa en donde cada uno puede estar en su espacio sin que nos oigamos y sin que nos veamos y después, en un momento dado, pues ya nos encontramos al mediodía para hacer cocina y tal. Así que no, estoy bien, estoy trabajando, estoy escribiendo. Tengo ya casi por terminar una novela y sí, o sea, si seguimos así, es decir, si de esta pandemia no salen 2 o 3 grandes obras es porque no servíamos para nada. pero oye, dice, mira, aquí hay una pregunta de Ciudad de Guatemala y dice, ¿escribirán sobre el encierro? Pues mira, yo como todos, supongo, como tantísima gente, he escrito mucho sobre el encierro porque soy columnista escritor. Entonces, tengo una columna en el diario Reforma, otra aquí en El Espectador de Colombia y otra aquí en El País de Cali. Entonces, en esas columnas yo escribo mucho sobre algunas apreciaciones o sobre algunos libros que he leído durante la pandemia o durante algunas situaciones específicas que he vivido. Entonces, todo eso, pues es un volumen de páginas semanal y los he ido agrupando en un fichero que llamo Ciudad Pandemia. Okay. Y ya llevo como 100 y pico páginas, ¿no? Y además estoy terminando la novela, entonces no sé, mira, La novela no tiene nada que ver, es una cosa que venías escribiendo de antes, que la ¿no? venía escribiendo de antes. Nos va a pasar, como me decía, una vez hace muchos años, un librero de Sevilla me hizo reír mucho diciéndome con su acento sevillano, decía, es que mira, ya se venden muy pocos libros, dice, porque la gente que lee le ha dado por escribir. Dice, entonces ya no leen, escriben. Dice, y encima cada 2 años te traen su libro para que lo vendas. Dice, entonces creo que la situación se va a ir agravando cada vez más. Mira, ¿Y tú has escrito, yo bueno, he escrito, aparte de tu trabajo, has escrito literatura? también escribo como unas columnas sobre la pandemia y tenía una novela que estaba escribiendo de antes, desde el año pasado, y en esa sigo. Pues más o menos como en el mismo ritmo. Tampoco digo que la pandemia no es así como que hay quien piensa que la pandemia es para los escritores como esas becas, ¿no? Que en la Toscana te invitan 3 meses a terminar un libro. Pues la verdad es que no funciona así porque en mi caso tengo otra cosa de trabajar y también siento que, por lo menos al principio, la angustia que estaba afuera, exterior, podía ser en algún momento paralizante. Es decir, teníamos un mundo que era una amenaza y una cantidad de noticias y pues
no me permitía tampoco escribir como demasiado. He estado como avanzando en mi ritmo. Hay una persona que pregunta, dice, si acabarán estos días de encierro en alguna serie o telenovela. Y a mí, fíjate que esto lo comento porque me parece interesante, porque las plataformas y los canales han estado como mirando mucho y viendo, tratando de decidir qué hacer. Primero porque la televisión va a cambiar. Una de las cosas que se dice es que, por supuesto, la gente en su casa ha empezado a consumir más series, ¿no? Y a ver más televisión. Eso no quiere decir que la inversión publicitaria haya avanzado, por ejemplo. Pero de aquí en adelante, todo lo que se vaya a grabar tiene que ver un poco también con las condiciones sanitarias. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser muy difícil que a alguien se le ocurra hacer Guerra de Tronos o con una cantidad de extras inmensa, etcétera. Van a Claro. venir como más historias íntimas, personales, que puedan grabar los estudios o las productoras en espacios reducidos con muy poco personal. Me decía un amigo que trabaja en Sony en Estados Unidos, pero que producen para América Latina, que para ellos es un problema de costos pensar en que tienen que mandar un equipo o unos actores, por ejemplo, a Colombia y que esos actores tienen que pasar 14 días en cuarentena, ¿no? De No, entrada. claro, claro, claro. Entonces, o pensar, por ejemplo, ahorita empiezan a activarse las productoras en qué tipo de exámenes tienen que hacer, si tienes que meter en un foro a cuántos actores, unos técnicos, luminitos. Entonces yo sí creo que eso va a crear un cambio en la televisión. Pero creo que hay una discusión ahorita grande entre plataformas y productoras, canales, sobre qué quiere ver el público. Y eso a mí me parece muy interesante. Gente que se pregunta de aquí a finales de año o al año que viene si la audiencia querrá ver historias del coronavirus o todo lo contrario. Lo mismo que Lo que planteabas decíamos tú de los libros, de los libros y lo la mismo que decíamos lectura. de los libros, sí, 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 sí. entonces hay gente que dice, sí, hagamos historias de la cuarentena. Y entonces hay, por supuesto, 200.000 personas inventando historias de la cuarentena. Y hay gente que dice, no, el público va a estar harto de ver historias, no va a querer recordar la cuarentena, por favor no hagamos historias de ese tipo. Entonces sobre eso más o menos se está moviendo un poco la industria. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que acá un director de cine, que es un director muy interesante, tal vez lo conozcas, que se llama Harold Trompetero. No, chico. Y él hace, sí, no, es un nombre de verdad, parece un nombre como de Inventado. arte inventado, pero no. Y él es un curiosísimo director porque tiene, por un lado, unas películas muy populares, con muchísimo éxito. Él hizo, por ejemplo, una que se llama El Paseo, que tuvo pues millones y millones de espectadores, que es una película de humor donde se acentúan todos esos estereotipos y tal. Pero luego, con el dinero que gana con esas, hace unas películas como de culto, como completamente tiene 6.000 espectadores, ¿no? En las otras tiene 3 millones, en estas tiene 6.000. Entonces él vive en esos dos polos. Y ahora anunció, y ayer salió por televisión, inclusive salieron algunos cortos ya, de una película grabada con actores cada uno en su casa. Claro. Y bueno, armó una historia que se va desarrollando y cada uno, pero es todavía más difícil porque es en el baño de las casas. Es algo así como que la gente para estar sola se tiene que encerrar en el baño. Y hay un Entonces problema son... suele haber un problema de sonido en los baños, con el eco. Sí, sí, pero bueno, no sé cómo lo habrá resuelto, Claro. pero es algo así como, bueno, es una comedia claramente y que habla sobre eso. No, pues mira, yo no sé, a mí todas estas teorías que me parece válido planteárselas de seremos mejores, seremos peores, seremos diferentes, pues yo no sabría tomar una posición. Observo con gran curiosidad todo esto. Creo que es terrible esto que está pasando y a los escritores nos pasa mucho algo contradictorio con la sociedad, y es que lo que a nosotros a veces nos puede interesar como temática, pues es terrible para una sociedad, ¿no? Sí. Y esto para nosotros es muy interesante como escritores, como creadores, pero obviamente pues la sociedad habría preferido que nosotros buscáramos temas Claro. bueno, es un poco como lo que se dice también de la violencia, de los países como Colombia, que han tenido tanta violencia que luego, desde el punto de vista de las temáticas, se vuelven muy ricos
literariamente, y no solo en la literatura, en el arte en general, ¿no? A veces lo que le conviene a un artista no le conviene en absoluto a una sociedad. Este es uno de esos momentos y yo creo que a lo mejor va a pasar, como dices tú, en una de las vertientes, que la gente de pronto ya no quiera ver nada, aunque probablemente habrá una gran serie o una gran película Claro, que lo condense todo, ¿no? sí. Y ya después, Claro, aunque también fíjate que la Segunda Guerra Mundial, que involucró tanta gente y causó tanto sufrimiento, claro, finalmente fue. fue el cine de los 50 o 60 años Claro. siguientes, ¿no? Claro, pero en la Segunda Guerra Mundial y en ese cine hay una cantidad de cosas, digamos, hay una posibilidad, habría que ver aquí cómo se maneja, pero sí, hay unos héroes mucho más claros, ¿no? Y unos enemigos definidos, digamos, más fácil construir como unas historias que Sí, tengan, sí, que duren, ¿no? Aquí yo no sé, a mí me ha sorprendido un poco, fíjate, yo no soy muy de redes sociales, la verdad que no tengo Facebook, no tengo Instagram, tengo Twitter, porque en un momento sentí que era un asunto como de noticias, eh, pero me asombra, por ejemplo, ver cómo en Twitter, que es el único que tengo, entonces a veces me meto y eso, eh, cómo pasa el melodrama a las redes sociales también, esa necesidad de comunicarse, pero esta necesidad de tocar que va cambiando, pues al principio todo el mundo quería tocar una trompeta, salir, mostrarse solidariamente, poco después todo eso va girando, pero siempre permanece esa necesidad de comunicarse con el otro, de decir, de hacer y de convertir esas redes en espacios más cercanos, me siento yo cada vez más, a esta cosa como afectiva que a mí me da pudor, o sea, no es una cosa que a mí me fascine, digamos, pero sí. me sorprende mucho. Y yo no sé si eso pasará a ese mañana que tenemos cerca, ¿cómo pasará eso? ¿No? Digamos, igual, por ejemplo, en el teletrabajo, en la importancia o no del Zoom, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. No, Que de eso seguirá y quedará con la pandemia una cantidad de trabajo, ¿no? O oficinas, ¿no? Es decir, tengo un amigo, y profesor universitario, tengo dos o tres amigos que dicen que jamás habían trabajado tanto como en este semestre. Y eso me parece eso he interesantísimo, escuchado, ¿no? sí, bueno, yo, Todos están aterrados, digamos, sí, sí, porque la evaluación, el 25% es por la participación, y ahorita medir la participación es muy difícil, y a veces se mide porque los alumnos escriben, entonces tienen que trabajar mucho más. Es decir, hay una cantidad de cosas que a mí me interesan porque jamás pensaría en ellas y que de repente descubro como en la realidad cotidiana de lo que vamos sí, viviendo. bueno, lo del teletrabajo yo lo he visto, mi esposa me lo dice, que la gente parece más concentrada. Y entonces, bueno, aparte ya, si antes no se respetaban los horarios, pues ahora menos. Entonces ahora la gente sigue trabajando hasta las 10 de la noche. Bueno, hay un aspecto acá que se ha visto también, la prensa ha analizado todos los aspectos posibles, las relaciones extramatrimoniales, por ejemplo, Claro, cuáles van a sí, sobrevivir y cuáles no, esas están claro. vistas, están siendo sometidas a una durísima prueba. Y en el fondo las verdaderas, muchas, puede ser que muchas de las verdaderas historias de amor que surjan de esto provengan de ahí, de esas relaciones que Claro. supieron mantenerse vivas, Mantenerse ¿no? en la Eh, adversidad del en la cólera. adversidad. Por ejemplo, ahora, ayer leía declaraciones de propietarios de moteles, que son estos Claro. hoteles por horas para Sí, por amantes y para supuesto. relaciones, en donde, claro, pues ellos están también pidiendo ayuda del Estado porque tienen puestos de trabajo, no Claro. tienen, están completamente cerrados. Es Y decir, no se sabe hasta cuándo, porque eso y sí no es se sabe parte hasta cuándo. de una nueva realidad que no se sabe mucho. Mira, hay una Es, pregunta, y como aquí Claudia nos obligó a estar pendiente y nos dijo que por favor, dice, Claudia sí, mientras nos anuncia que tenemos 1.200.000 personas no, siguiéndonos. dice, ¿han descubierto nuevos hobbies? Reconectado digitalmente con amigos, lectores, editores. ¿Qué tal la cocina? ¿Durarán estos encuentros, hobbies o pasatiempos después del encierro? Pues mira, yo creo que sí, yo creo que hay una cantidad de cosas que se van a seguir utilizando. Bueno, yo creo que estos diálogos, claro, ahora tienen muchísimo, acá durante la Feria del Libro de Bogotá hicimos muchísimas charlas así por esta vía de Zoom y por otras, Facebook Live, y con muchísimos seguidores.
Y bueno, eso yo creo que es algo que, a pesar de que lo presencial de todas maneras es muy importante, pues yo creo que para las ferias del libro será casi que ya de ahora en adelante seguro y casi que obligatorio que las grandes, o sea, que los buenos encuentros de una feria del libro sean transmitidos en streaming, porque eso Claro. multiplica y después queda además el documento. Yo creo que esto es una cosa que puede quedar en el mundo nuestro, en el mundo de la literatura. Eh, bueno, no sabemos si los lectores sobrevivan, que han estado, bueno, supuestamente el encierro pues podría incitar a la lectura, pero bueno, tampoco No tenemos cifras necesariamente, alentadoras, claro. tampoco hay cifras alentadoras por parte de las librerías y de las editoriales. Pero Seguramente que es un mundo que también... sí, tampoco está tan claro que por qué un susto puede cambiar un hábito o llevarte a la lectura porque tengas más tiempo libre, digamos. Digamos, yo creo que la Sí, no, lectura eso sigue no está teniendo, claro, no, no, sí, no. sigue teniendo los mismos problemas. Ahora, y con respecto a lo que tú decías de los streaming, que a mí me parece muy interesante, tampoco es la pandemia, es decir, desde antes veníamos un poco en eso. Yo presenté un libro en Bogotá hace unos meses con Pilar Quintana y cuando estamos Pili y yo sentados en la librería de la Tornamesa en Bogotá, nos dicen, oiga, había un público como delante, nos dicen, oiga, pero no estén tan pendientes del público, sino de acá. Y era de una camarita, porque estaban transmitiendo eso por Ah, Facebook, bueno. por no sé cuánto. Entonces, de alguna manera, ahí no había pandemia ni nada, sino que pero sí había un desarrollo tecnológico y un tipo de presencia que va siendo distinta, digamos. Sí, Ahora pero yo, fíjate que si ahora te dijeran que ese tipo de presentaciones que estás haciendo permanentemente durante la pandemia han tenido una respuesta muy positiva también en el movimiento de los libros en ujú, librerías, pues ya a la siguiente vez que uno presencialmente le ponga la camarita, ya uno la ve de un modo distinto. claro, Inclusive ahora también, porque ya nos hemos acostumbrado un poco a esto, ¿verdad? sí. Esto pues yo nunca, tú y yo hemos estado muchas Ujú, veces juntos claro, presencialmente en mesas. Esta es la primera vez que estamos acá y bueno, está muy exacto. bien y ya es algo nuevo que yo creo que quedará para más adelante. Ahora, hobbies y cosas así, pues yo no sé si eso, bueno, también depende de la edad y de la personalidad Ajá. de la gente. Yo he descubierto la cocina, me ha gustado mucho. Ujú. Yo siempre fui un cocinero de bajo perfil. Cuando había que comer la comida del diario, la hacía yo. Mi esposa es la que sabe hacer la paella para 30. Ujú, claro. Yo soy el que hace los espaguetis con atún y salsa de tomate. Ujú. Pero ahora ya me empecé un poco a especializar sobre todo en pescados. Me ha gustado mucho. Y supongo que lo seguiré haciendo. Claro, Pero poco más porque pues he leído mucho más de lo que habría leído si estuviera en viajes. claro. Pero la vida en lo sustancial no me ha cambiado, pero porque yo soy una persona muy pasiva y con muy poca personalidad. Pero yo imagino que la gente así, que era activa, Ya has pues a lo aprendido a mejor tocar, sí, habrá descubierto zonas claro. intransitadas de su cerebro o de su psique que Sí, lo... quizás nosotros por generación no tenemos, fíjate, esta cosa que a mí me asombra mucho del tutorial, digamos, que la gente se pone, se siente y dice, no, yo tengo una amiga que le pregunto, ¿y qué estás haciendo? Me dice, no, estoy haciendo ejercicio. Y digo, ¿y cómo? Me dice, no, bueno, con un tutorial de yoga, un tutorial de... no sé". Y yo, eso me cuesta más. Yo monto mucho bicicleta, entonces obviamente no puedo. Entonces salir a la calle todo lo hacía en bicicleta. Entonces, pues eso lo pierdo. He estado como en la cocina, igual, pero yo cocinaba aquí porque es una cosa que me relaja, pero pues ahorita que uno tiene más tiempo, inventa un poco más. Este, Los cócteles, te así, fíjate que no. recomiendo, Así, no, te no he estado en recomiendo los eso. cócteles, mira. Bueno, Así. Y eso tú lo metes como parte de la gastronomía. bueno, pues es que se ingiere, sí, se ingiere también. No, lo que pasa es que, mira, otra cosa que he estado leyendo que me ha gustado mucho es un clásico de la novela negra que es El largo adiós de Chandler, Ujú, claro. donde también, carajo, me he dado cuenta que uno tiene que leer a los clásicos de vez en cuando porque ahí hay una cantidad de aprendizajes. Sí. Y entonces, en El largo adiós, el personaje cada vez que tiene una duda, cada vez que necesita algo, se va a un bar que se llama el Bar Víctor y pide un gimlet o Ah, gimlet, lo he visto pronunciado de las dos formas.
Entonces, Te y fuiste dele con este gimlet. y te fuiste a ver el cóctel. Y entonces me fui a ver el cóctel, que es un cóctel de ginebra con ¿No? jugo de limón Nada y más. hielo. ¿Cómo? Nada más ginebra, jugo de limón y hielo. Ginebra, jugo de limón, azúcar, Ok, lo pones en el shaker, ok. lo bates y lo sirves en un vasito de martini, de ese que es Ah, así. claro, sí, sí, sí. Y es muy fresquito. Bueno, y entonces el personaje de Philip Marlowe siempre va Ujú. a ese bar y pide uno, y cuando la cosa está muy difícil pide un segundo siempre. Ujú. Así que dije, bueno, nada. Entonces esa es una de las... A mí me han gustado siempre los cócteles, me gustaba mucho. De hecho, una de las cosas que se me ha ocurrido es hacer un proyecto como de relacionar cócteles, hoteles y bares con la Ah, literatura. sí, Y sí. como nuestra profesión es una de las que más, la literatura recibe a todo el mundo en cualquier estado, pues es una de las que más ebrios ha recibido. Entonces tengo una lista y ya tengo Claro, también puede muchas ser. páginas Ya, de una especie de historia con hoteles, porque los bares de los hoteles son muy dados a claro, los ¿cómo no? cócteles, Claro. el Sí, Perapalas, el Raffles de sí, Singapur, sí, sí, etcétera. sí. Los grandes hoteles de Madrid. Sí, yo nunca he sido de cócteles, chico. Ahora, pero de esta pregunta que hace la muchacha me sorprende un poco. Hay una cosa que me parece interesante, que es esto de las relaciones o no que se activan en la pandemia. Y a mí sí me ha pasado que, por ejemplo, gente con la que estudié bachillerato de repente aparece y me escribe o consigue el teléfono y dice, ¿y tú cómo estás? Que es una cosa un poco como rara que tú dices, a ver, después de 28 años, ¿no? Es otra cosa que me parece, digamos, a mí me parece que es como sintomática y muy interesante de este tiempo. Es decir, nos pone de frente a decir qué capacidad tenemos o no de relacionarnos con nosotros mismos, de estar tanto tiempo solos o no. De decir, la cuarentena siempre es un lujo. Digamos, hay una cantidad de gente que no se la puede dar. Por lo tanto, también, pero dentro de eso, si tienes un apartamento grande, funciona mejor. O sea, y también hay una cosa que tiene que ver contigo mismo y con las relaciones que puedes tú establecer con los demás, ¿no? Sí, claro, Entonces, yo sí totalmente. siento que hay gente, o he sentido gente, que no veía mucho desde hace mucho tiempo, muy dispuesta a agarrar un teléfono y decir, conseguí, le pedí a tal tu teléfono y quería saber de ti, ¿cómo estás tú y tu familia? Pues, bueno, digamos, sí, es un gran tema porque tú dices, si le contesto me quedo enganchado. Si no le Claro, contesto es como feo en la pandemia, en medio de la pandemia, digamos. Pero es una situación que a mí me parece igual como sí, sí, interesante, sí. pues, ¿no? Pero mira, ahora que dijiste qué has hecho en estos últimos 28 años, me acordé de, bueno, ese puede ser el inicio de una buena historia literaria, porque me hiciste acordar de una novela de Jorge Franco, de nuestro Ujú, querido Jorge Franco Ramos, claro, en donde una mujer eh, con con una cierta tristeza claro, ve a un hombre, me escuchan? te perdimos. Ah, ya no me A ver, escuchan. sí, y Ahora ahora sí. sí. Sí, 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 sí. Decía que en una novela de Jorge Franco Ramos hay una mujer que con gran tristeza encuentra a un hombre al que no ve hace tiempo y se le acerca y le dice, bueno, cuando ya van a empezar la conversación, ella le dice, bueno, cuéntame qué ha sido de tu vida en estos 8 años desde ese día en que me dijiste, esta tarde te llamo. Claro. Entonces Sí, ahí empieza una novela, ¿no? Claro. claro. Y eso es, bueno, Claro. es una novela que se llama Santa Suerte de Sí, Jorge sí, sí, sí. Franco Ramos. No, sí, Este, las relaciones son muy extrañas, aparece gente. Bueno, pero eso también venía un poco ya desde antes, acuérdate, con las redes sociales, con Facebook, con todo, ¿no? Yo no he tenido tantos encuentros así como del pasado, como que, uy, como que abrieron las rejas del pasado, no, no tanto. Pero extraño muchas cosas, ¿no? Extraño, no sé, ¿tú qué extrañas? Yo extraño, fíjate, por absurdo, extraño los viajes, sí. extraño, No, yo los viajes muchísimo. Yo tenía también 2 o 3 viajes, incluso uno a Varsovia, al Cervantes de Varsovia y de Cracovia, que no creo que se dé porque era en septiembre, que me hubiera encantado ir porque no conozco Polonia y mi mamá nació en Polonia.
Entonces, Ah, para mí bueno, era una claro, tu cosa, apellido. sí, era una cosa como buenísima, pero no, yo tenía otro viaje como en Berlín. A mí lo de los viajes, es decir, yo soy de Sí, los que sí, cree que sí. la vida tiene muy poco sentido y que viajar es una de las cosas que le da sentido a esta Sí, existencia. sí, sí, Entonces, sí, sí. viajar. Y después, yo sí tengo una relación con la calle, la bicicleta y la caminada muy fuerte. Y es más, una de mis formas de terapia, de quitarme la neurosis, es salir a caminar y caminar pues una hora y dar vueltas cuando estoy trancado con una idea. Entonces, bueno, por más que yo dé vueltas en el apartamento, no es lo mismo, obviamente. No es lo mismo, Entonces claro. sí extraño eso. Y hay algo en la vida social, ahorita que tú decías y que nunca habíamos estado así y en cambio hemos estado en 1000 ferias y hemos compartido, pues yo por dentro algo como que se estrujaba y decía, coño, pero que nuestra realidad, que nuestro futuro no sea este, sino que tengamos Claro, la, por ¿no? supuesto. Porque No, ojalá. aquí esto que es como el Zoom, digamos, que es el Zoom y esta vista en cámara que funciona, sigue siendo como un sustituto de esa No, gran por fiesta que es el supuesto. encuentro, ¿no? No, Porque aquí claro, cada claro. uno de nosotros va a pagar y se va a ir. En cambio, si estuviéramos en un conversatorio, al salir tú me dirías, epa, ¿y qué vas a hacer? Yo No digo, no vamos a sé, cenar y vamos exacto, a... cualquier otra Claro, cosa, claro. pues. Conoce No, por gente, supuesto. ¿entiendes? Es Ah, un no, poco eso. por supuesto, no. No, yo también extraño mucho eso y los viajes y extraño también por ejemplo, fíjate que a mí hay una de las cosas que me gusta muchísimo, que es el cine, ir a cine. Claro. Y yo creo que esa es una de las empresas que va realmente, va en caída libre, porque ¿quién se va a meter a una sala oscura donde hay otras personas en los próximos meses? Pues muy difícil, porque con esta paranoia que se nos ha ido Claro. a todos, por supuesto, eh, se nos ha ido presentando con la idea de que alguien estornude, de que no sé qué, pues un cine es terrible. Sin Claro. embargo, ese momento en que se apagan las luces Ay, es una y que maravilla. uno queda como abstraído, a mí eso me fascina, me fascina, me fascina. De hecho, esta mañana estaba yo escribiendo una columna en donde recordaba los viejos cines de las ciudades en las que he vivido, ¿no? Los cines de París, los cines de Madrid, donde fui estudiante, los cines de la Bogotá de los años 80, de esos cineclubs a las 10 de la mañana con temas y uno veía dos películas seguidas Tengo, de perdona que te interrumpa, pero tengo una pregunta de la audiencia, a de ver qué alguien que está dicen. conectado. Caterín Mondel, buenas noches a todos, un saludo especial a Santiago Gamboa. Volvía a mi memoria su novela El síndrome de Ulises. No puedo dejar de pensar en el sufrimiento de los inmigrantes, la soledad que viven día a día en países desconocidos, lejos de su familia, el encierro que han experimentado en los guetos y en trabajos ilegales clandestinos. ¿Será que viven de la misma manera y con las mismas dificultades estos tiempos de pandemia? Pues yo creo que todos vivimos las mismas dificultades. Mira que el otro día, una de las cosas más interesantes que he leído, la leí en un periódico italiano y entrevistaban ¿saben a quién? Entrevistaban a un preso, a un hombre que Mm, estuvo preso 9 años y le decían, bueno, dele consejos a la sociedad italiana que ahora está encerrada, dele consejos para sobrellevar el encierro. Y él dijo una serie de cosas, pero la más interesante fue, pues por supuesto que no es aplicable para la vida de uno, pero me pareció muy interesante. Dijo, el problema, cuando uno es un preso, el problema es el paso del tiempo. Tiene que pasar rápido. Y si uno hace todos los días lo mismo durante el mismo tiempo, el tiempo pasa muy rápido. Dice, es lo excepcional lo que nos friega la vida a los presos. Porque cuando surge la esperanza de lo excepcional, que vamos a tener dentro de 15 días un partido de fútbol, claro. dice, empieza uno a esperarlo. Dice, pero mientras no, mientras todo sea como regular, todo sea lo mismo, uno da los mismos pasos, ¿eh? Perfecto, dice, el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta. No, mira, fíjate que a mí me pasa, aquí yo vivo en una casa que tiene unos balcones que tú conoces, Sí, que dan a unos jardines muy lindos de sí. un museo de arte moderno, y esos jardines no son privados, esos jardines están abiertos al público. Por supuesto, no hay, no hay nadie, pues porque está todo el mundo encerrado. Pero resulta que, como hablábamos al principio, acá hay venezolanos
que se han quedado trancados que en su camino de regreso y ellos no tienen casa. Entonces, como no tienen casa, pues nadie les puede exigir que se confinen. Entonces ellos se han venido y vienen y como hay una fuente, se bañan ahí y comen. Entonces es una situación como que a mí me parece hasta bella desde un punto de vista casi pues estético. O sea, nosotros, pues este es un barrio de clase media alta. Entonces todos desde los balcones miramos los jardines hermosísimos y en el jardín están estos señores que no tienen casa con sus hijos, comen cosas que la gente les baja con cuerdas en canastas, les baja cositas de comida, ellos comen, juegan los niños en el jardín, se tienden al sol en el pasto y luego se bañan en la fuente. Entonces es una situación absolutamente extraña y yo viéndolos a ellos recordaba mi propia inmigración, mi propia pobreza en París, que Catherine pregunta, y me preguntaba un poco también por esa situación extraña que ha llevado a que ahora esté viviendo yo esto, ¿verdad? Pero también veo una cosa que me parece muy bella, es la gran solidaridad que hay entre la gente, cosa que yo no viví en París. La viví de los latinoamericanos. Claro. Pero acá la solidaridad es enorme, porque a nadie se le olvida en Colombia que en los últimos 30 años, cuando las cosas estaban mal acá, 5 millones de colombianos se fueron para Venezuela y allá fueron muy bien recibidos y No, fueron ayudados. Colombia, Entonces Colombia en esto es un general, movimiento, esto es un sí. movimiento que va y viene, ¿verdad? Bueno, Colombia en general se ha portado, pero maravillosamente con la tragedia venezolana. Yo estuve en Cúcuta hace unos meses y vi una cosa que me conmovió, que es unos autobuses que pasan la frontera todos los días. Estaba yo en la mañana en el puente Simón Bolívar y dejan del lado de Colombia como a 1.500 niños. Y ahí hay otros autobuses de la ciudad de Cúcuta que recoge a esos niños venezolanos y se los lleva a darles educación en la escuela y a darles desayuno y almuerzo. Una cosa No, no, sí, preciosa. sí, sí. No, es que Muy, hay muy leyes y impresionante. presupuesto, Ujú. Sí, presupuesto del Estado, de las claro. regiones, No, muy de bien. las alcaldías. Sí, sí, sí. No, yo por eso digo, y ya te lo he propuesto, que cuando resolvamos todos estos problemas políticos y se acabe el coronavirus, quitemos esa frontera, porque esto en el fondo es un solo país. O sea, Sí. nosotros estamos dispuestos a llamarnos Venezuela Occidental. Colombia Oriental. Mira, ya nos toca la despedida, como Bueno, dirían. Pero bueno, bueno, un pues gustazo verte, aunque sea en Zoom. aunque sea en su un gustazo muy grande y muchas Y gracias un saludo a todos en Nicaragua, en sí. Managua, en Centroamérica, en Guatemala, en todos los países. Ojalá podamos vernos pronto presencialmente. Y Yo bueno, conozco gracias a muy Centroamérica mal, cuenta, ¿no? gracias a Centroamérica Centroamérica Cuenta, un cuenta. saludo y un abrazo a Sergio Serio enorme, sí, Ramírez y cómo a no. Zulita y a Claudia para ti, muchas gracias y bueno, un gusto como siempre estar contigo la próxima vez, entonces presencial. Dale. Dale, muchas gracias.